Muy buenos días, soy Eduardo Causel. Como prometí el programa, la charla va a ser en español, pero lo que no se indicaba el programa es que realmente va a ser en chileno, porque yo adquirí ese acento muchos años atrás y seguiría hablando de esa manera. Por cierto, hoy en día me preguntan cuando voy a Chile, ¿y usted de dónde viene? Yo soy de acá. Ah, pero es que usted no habla como nosotros. No, señor. No es que yo no hable como ustedes no hablan como yo. Yo sigo hablando como hablaba en aquel entonces. Bueno, como decía José Snaire, yo ya tomé contacto con el FedEx hace 30 años atrás. Estuvimos acá en un periodo de 2 o 3 meses haciendo estudios dinámicos, con los cuales llegué a conocer la gran capacidad que tiene esta institución, y desde entonces hemos estado en contacto y recientemente también entramos en contacto más directo en los últimos años y dedicamos estudios a la propagación de ondas y de trenes rápidos, con lo cual salió un trabajo que fue recientemente publicado en una revista prestigiosa, Transaction Royal Society. Y bueno, con eso ya entré en el tema de las cargas rápidas y por qué se producen velocidades críticas. Por cierto, antes de partir, quiero decirles que estoy consciente que los modelos que voy a presentar son modelos teóricos, que la realidad ingenieril es muy distinta, se producen toda una clase de efectos complejos que no están representados en la teoría, pero aún así la teoría da indicaciones de de las cosas que pueden ser importantes. Bueno, tenemos modelos para trenes de alta velocidad, no me lo sé de memoria, así que voy a tener que mirar yo mismo, alcanza a pescar en la cámara ahí, modelos para cada momento. Ya habían sido considerados a fines del siglo XIX por varios investigadores alemanes o europeos, pero en aquella época los trenes circulaban a velocidades relativamente bajas, por lo cual lo único que importaba en aquella época era el hecho que los asentamientos, los desplazamientos fuesen pequeños o fuesen lo que fuesen, pero no se tomaban en consideración las cargas dinámicas y qué efectos de resonancia podían producirse en ese caso. Luego, a ver, ¿cuál es este el que preto? Sí, ya. A lo largo de las décadas, el modelo más empleado es el de la viga en cimentación elástica, ahora viscoelástica, que es un modelo simple. Y aunque han aparecido modelos más complejos que han sido usados aquí en el CEDEX también y que yo he usado, la viga en cimentación elástica, la viga en flexión, es simple, es fácil de usar y da resultados que son razonables. No es perfecta, pero son suficientemente buenos para los efectos prácticos. Hoy quiero demostrar el concepto de la viga elástica, el concepto de la carga crítica, velocidad crítica, en el contexto de la viga en cimentación elástica, pero la teoría se aplica, y eso está incluido en nuestro trabajo, se aplica también a otros modelos, por ejemplo, una carga de movimiento en un suelo estratificado. Bueno, para el efecto de diseño en relación a los trenes de alta velocidad, una de las preguntas clave es cuál es la velocidad máxima a la cual puede circular un tren y por qué hay una velocidad máxima. Digamos, uno podría pensar, si la carga se mueve horizontalmente, ¿por qué van a producirse efectos dinámicos en dirección vertical? Pero que los hay, los hay. Bueno, las cargas en movimiento, un primer estudio salió durante la Segunda Guerra Mundial por un alemán, Baer, que hizo el primer estudio completo de una carga en movimiento y proveyó una solución elástica, muy rigurosa. Y miró tanto las velocidades precríticas como las supercríticas. Estableció que en las precríticas ciertas cosas son ciertas, por ejemplo, de que aparece rápidamente una deformación, un asentamiento estacionario,
que se mueve con la carga y por lo tanto la carga no oscila verticalmente, sino que se desplaza horizontalmente. Eso ya fue descrito por Dürr. Y luego estableció que en el régimen supercrítico la solución ya sea no existe o que existe en forma transitoria y que no hay una solución estacionaria. Bueno, luego, algunos años más tarde, en 54, Kenny publicó su trabajo que es modelos para carga de movimiento. Ya habían sido considerados a fines del siglo XIX por varios investigadores alemanes o europeos, pero en aquella época los trenes circulaban a velocidades relativamente bajas, por lo cual lo único que importaba en aquella época era el hecho que los asentamientos, los desplazamientos fuesen pequeños o fuesen lo que fuesen, pero no se tomaban en consideración las cargas dinámicas y qué efectos de resonancia podían producirse en ese caso. Luego, a ver, ¿cuál es este el que preto? Sí, ya. A lo largo de las décadas, el modelo más empleado es el de la viga en cimentación elástica, ahora viscoelástica, que es un modelo simple. Y aunque han aparecido modelos más complejos que han sido usados aquí en el CEDEX también y que yo he usado, la viga en cimentación elástica, la viga en flexión, es simple, es fácil de usar y da resultados que son razonables. No es perfecta, pero son suficientemente buenos para los efectos prácticos. Hoy quiero demostrar el concepto de la viga elástica, el concepto de la carga crítica, velocidad crítica, en el contexto de la viga en cimentación elástica, pero la teoría se aplica, y eso está incluido en nuestro trabajo, se aplica también a otros modelos, por ejemplo, una carga de movimiento en un suelo estratificado. Bueno, para el efecto de diseño en relación a los trenes de alta velocidad, una de las preguntas clave es cuál es la velocidad máxima a la cual puede circular un tren y por qué hay una velocidad máxima. Digamos, uno podría pensar, si la carga se mueve horizontalmente, ¿por qué van a producirse efectos dinámicos en dirección vertical? Pero que los hay, los hay. Bueno, las cargas en movimiento, un primer estudio salió durante la Segunda Guerra Mundial por un alemán, Dürr, que hizo el primer estudio completo de una carga en movimiento y proveyó una solución elástica, muy rigurosa. Y miró tanto las velocidades precríticas como las supercríticas. Estableció que en las precríticas ciertas cosas son ciertas, por ejemplo, de que aparece rápidamente una deformación, un asentamiento estacionario que se mueve con la carga y por lo tanto la carga no oscila verticalmente, sino que se desplaza horizontalmente. Eso ya fue descrito por Dürr. Y luego estableció que en el régimen supercrítico la solución ya sea no existe o que existe en forma transitoria y que no hay una solución estacionaria. Bueno, luego, algunos años más tarde, en 54, Kenny publicó su trabajo que es referido en muchas partes, en el cual él extiende la solución de Dürr para un suelo viscoelástico. Uno de los conceptos interesantes en cargas en movimiento, ya sea en una viga o en un suelo estratificado o lo que sea, es que a corto plazo de establecerse la carga nace en un momento, en algún punto definido, acelera hasta que adquiere una velocidad constante y ocurre que inicialmente se producen unos efectos transitorios y esos efectos transitorios se disipan rápidamente y a corto plazo, a corta distancia de donde la carga nació y empezó, ya tenemos un régimen estacionario que tenemos casi como una bañera que se va moviendo. Bueno, yo lo estoy haciendo en mi dirección, tendría que ser en la vuestra, de izquierda a derecha, y es una bañera que va con la carga
De modo que si tuviera una observación montada con la carga, moviéndose con la carga, esa persona no vería no vería ondas, simplemente vería una depresión que se mueve con él. Naturalmente que el paisaje a la distancia se mueve y va quedando atrás, pero la bañera va con el observador. Esa es una característica muy importante a la cual me voy a referir yo más adelante. Un concepto muy importante es que la carga en movimiento a velocidad constante establece una situación estacionaria de asentamientos. Los asentamientos viajan con la carga y nada cambia con respecto al observador que se mueve con la carga. Eso significa que si la carga fuese, bueno, otro detalle, Doerr también, el que primero hizo dijo que como esto viaja, la carga, la deformación viaja con la carga, que la carga no tiene movimiento vertical. Y entonces el punto de aplicación de la carga se desplaza horizontalmente sin componente vertical. Así que si tuviésemos un diodo en la punta de la carga o del peso, se desplazaría horizontalmente sin oscilar. Además, como la carga no oscila, sino que se mueve horizontalmente, significa que no realiza trabajo ninguno con la gravedad, entonces, no se mueve verticalmente, no da trabajo, lo que significa que podemos reemplazar la carga por una masa, el tren. Y el hecho de que eso sea una masa se desplaza horizontalmente, mientras el peso sea igual a la carga, todos los efectos van a ser iguales. Y eso ya lo dijo Doerr en 1944. Bueno, este ya lo vimos ya. Bueno, ahora, como en poco tiempo, en poco rato más, les voy a demostrar por qué la carga crítica es crítica. Porque si la carga no provee energía y simplemente se mueve horizontalmente, ¿cómo es que de repente se produce una condición que es similar a la resonancia y que los asentamientos pasan a ser enormes, van a ser muy grandes? Como ya les dije, Kenney es el que hizo la generalización al medio con amortiguación, y luego Cole and Hood, más o menos un poco más o menos al mismo tiempo que Kenney, hizo un estudio de una carga en movimiento en un semiespacio elástico. Es una carga bidimensional, pero que se propaga a velocidad constante en ese semiespacio elástico. Y también ellos establecieron que hay tres regímenes. El régimen en que la carga se mueve a una velocidad subsónica o subsísmica, en la cual la velocidad de la carga es menor que la velocidad de onda de corte. Y dentro de ese régimen sísmico, a una velocidad un poco menor, que es la velocidad de la onda de Rayleigh del semiespacio, aparece un efecto de resonancia o pseudo resonancia, en que esa es la velocidad crítica, a la cual la respuesta es infinita. Luego viene un segundo régimen transsónico que va entre la velocidad de onda de corte y la velocidad de onda dilatacional o compresional. Y finalmente están las ondas supersónicas que están a una velocidad mayor que la velocidad de la onda de compresión. Eso, curiosamente, la carga crítica ocurre en el primer régimen, menor que la velocidad de la onda de corte. Y ahora, ¿por qué es curioso? Porque las expresiones que tenemos para el régimen debajo de CS, de la onda de corte, son iguales, arriba de CR o debajo de CR. Entonces, es curioso que ocurra una singularidad precisamente a la velocidad de la onda de Rayleigh. Pero la que existe, sale de las cargas. Y curiosamente, una vez que superamos esa velocidad entre la onda de Rayleigh y la onda de corte, el asentamiento tiene un signo contrario a la dirección de la carga, lo cual también es muy curioso. Esto se explica de una manera similar a lo que ocurre en un sistema dinámico si tenemos un oscilador sin amortiguamiento y lo excitamos armónicamente. Debajo de la frecuencia de resonancia el desplazamiento está en fase con la carga, pero una vez que se supera la resonancia,
el desplazamiento es opuesto a la dirección de la carga. Esta es una fase opuesta. Bien, bueno, volvamos ahora a la viga en cimentación elástica, que es lo que tenemos acá. Aquí está la viga, el módulo de Young o módulo de elasticidad, el módulo de inercia, la sección y la densidad de masa. Voy a alejar un poco para ver bien. Hay varios parámetros que han sido definidos acá: el radio de giro, la velocidad de propagación de ondas compresionales en la viga, compresionales, no de flexión. Y luego hay aquí una frecuencia, parece una frecuencia resonante, pero realmente es una frecuencia inicial debajo de la cual no hay propagación de ondas, no se propagan las ondas. Luego, en base a esto y resolviendo las ecuaciones, para este caso, las ecuaciones dinámicas, podemos establecer de que la respuesta, los asentamientos, ¿cuál es? Este de aquí. Que los asentamientos aquí de la viga en cimentación elástica se hacen infinitos a esta velocidad que está relacionado con esta frecuencia debajo de la cual no hay propagación de ondas, la velocidad de ondas dilatacionales en la viga y el radio de giro. Entonces, a esta velocidad tenemos la velocidad crítica, en que los asentamientos se hacen infinitos. Luego, interesantemente, este término de aquí, que es la mitad de esto, o mejor dicho, con cualquier frecuencia, da la velocidad de fase en la viga libre sin la cimentación elástica. Bien. Ahora, esta condición de resonancia crítica no es una resonancia, porque en un sistema en resonancia tenemos un sistema de masas con resortes y le aplicamos una carga armónica y la respuesta va aumentando. ¿Por qué? Porque a medida que sube la frecuencia, el sistema va absorbiendo energía de la carga y esa energía se transforma en energía dinámica y que hace que los desplazamientos sean mayores. Y finalmente, en la situación de resonancia, digamos, la respuesta se hace infinita, y esto es porque simplemente continúa sacando energía de la carga armónica aplicada a la frecuencia resonante, y eso hace que tengamos entonces resonancia, una situación infinita. Pero en una viga en cimentación elástica en la cual la carga se mueve horizontalmente, eso no ocurre. Eso no ocurre porque la carga se mueve horizontalmente y no produce energía. No produce energía, así que no puede acumularse energía en la viga debido a la carga movimiento. Lo que sí ocurre, que creo que es lo siguiente, la razón, bueno, ahí van a tomar la forma, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Eso no importa, lo que sí ocurre es que durante el régimen transiente, en que la carga recién se aplica y empieza a crecer y empieza a acelerar hasta adquirir su velocidad final, se producen ondas. Y estas ondas se propagan con la carga y también son dejadas atrás por la carga. Algunas se propagan en la dirección opuesta. Y si resulta de que estas ondas se propagan a la misma velocidad que la carga, entonces la carga nunca llega a una situación, la parte transitoria nunca termina, no hay un régimen estacionario. Es decir, de la carga que sí se está moviendo verticalmente en la parte transitoria, allí sigue absorbiendo energía hasta que finalmente tenemos entonces un régimen de velocidad crítica. Bueno, otra cosa importante en la solución, no solo de la carga, una viga en cimentación elástica,
sino que también en una carga que se mueve sobre un suelo estratificado, es que la respuesta U aquí es el asentamiento, el desplazamiento. Esta es la dirección en que la carga se mueve, el eje de X de la viga. Y esto tiene finalmente esta forma en que Xi representa X menos BT. Xi igual a 0 representa el punto donde está aplicada la carga. Esto es lo que se llama la transformación de Galileo. Y cuando uno resuelve estos problemas, lo más simple es suponer que la solución de Galileo es la que vale, y entonces las ecuaciones se hacen más simples de resolver y obtenemos una solución final de esa manera. Es decir, el problema se hace casi estático. Casi estático porque la bañera que se mueve con la carga no cambia con el tiempo, es constante. Bueno, en la coordenada, bueno, hasta aquí ya se los dije ya de que el punto de la carga no se mueve verticalmente, entonces no realiza trabajo ninguno. Dado que la carga no vibra verticalmente, puede reemplazarse. Ya también lo dije, la energía elástica asociada con la deformación se mueve con la carga. Es decir, en el régimen transitorio a comienzos, absorbe energía y se establece la bañera que se mueve con la carga. Y una vez que esa bañera ya tiene una energía de deformación, esa energía viaja con la carga y la energía no cambia, se hace constante. Viaja con la carga. Bueno, en ese caso entonces no existe resonancia ninguna una vez que tenemos un régimen estacionario. La situación crítica ocurre cuando no hay régimen estacionario. Bueno, entonces, esto ya lo expliqué ya, que la carga nace, sí, ya lo expliqué ya que la carga nace en un punto y que tengo mis dedos muy gordos para apretar este artefacto aquí. ¿Por qué no está? Bueno, no. Se fue muy lejos. Durante la fase transitoria es cuando absorbe la energía. Ya esto lo podemos seguir. Esta mezcla de ondas se propaga en el sistema a una cierta velocidad. En el caso de una viga, son unas ondas de flexión cuya velocidad va cambiando con la frecuencia. Pero hay una condición, tanto en la viga como en otros sistemas, se puede demostrar que la energía se mueve a una velocidad que se refiere a la velocidad de grupo. Hay una velocidad de fase de ondas y hay una velocidad de grupo de ondas, los detalles de los cuales no tenemos por qué saberlo aquí, solamente de que existe. Entonces ocurre que cuando la carga se mueve a la velocidad de grupo, se mueve junto con la energía, por lo tanto la energía no puede escaparse a la carga y la carga continúa supliendo energía y por eso tenemos una situación crítica. ¿Qué es lo que escribió? En buenas cuentas, en el caso crítico, nunca llegamos al régimen estacionario. Entonces, es como ya les dije, en la velocidad de las ondas, que se mueven a distintas frecuencias, y hasta hace relativamente poco tiempo se sabía que la condición crítica de alguna manera estaba relacionada con el espectro de propagación de ondas del sistema, sea una viga o sea un suelo estratificado. Eso se sabía, pero la demostración faltaba. Digamos, se utilizaban métodos en los cuales, por ejemplo, Caínia calculó un tren que se mueve sobre un suelo estratificado y él sabía que a una cierta frecuencia que está relacionada con el espectro de frecuencias se produce una resonancia o se produce la condición crítica. Pero eran como explicaciones un tanto de mano, así no había una demostración rigurosa que esto fuese así. Entonces, hace un par de años atrás, con mi querido colega José Staire y con Inés, ¿dónde estás, Inés? Allá estás. Inés Crespo Chacón, de acá de CEDEX. Investigamos eso y con muchas iteraciones para acá, para allá, en que mi querida Inés contribuyó brillantemente en mejorar cosas y motes que tenía yo.
y salió un paper que ha tenido bastante impacto, en el cual demostramos rigurosamente por qué ocurre una carga crítica. Bueno, entonces se los voy a describir brevemente y no voy a pretender de que vais a aprender todo y que podemos hacer un examen en el cual ustedes demostraréis cuánto habéis aprendido ahora, pero vamos a hacer alguna cosa así. Consideremos nuevamente la viga en base elástica sujeta a una carga en movimiento, que la tenemos aquí arriba. P es la magnitud de la carga. Esto es una función de Dirac. Pues básicamente dice que aquí hay una carga concentrada. Y si hacemos una transformada de Fourier, es decir, vamos del espacio-tiempo a frecuencia, el número de ondas. Este es el número de ondas, esta es la frecuencia. Exactamente qué es lo que es eso, no os preocupéis, no tiene mayor importancia. Pero en el régimen de número de onda y frecuencia, yo puedo resolver esta ecuación diferencial. La respuesta se conoce en forma cerrada, la conocemos. Bueno, teniendo esto, ahora la pregunta es, ¿cómo volvemos al tiempo y al espacio? Entonces, para volver al tiempo y al espacio, tenemos que hacer una transformada inversa. De la inversa, con esta expresión de aquí, tenemos que volver al espacio-tiempo. Entonces, hacemos una transformada primero en el número de ondas y después una que nos lleva al espacio y luego una transformada en frecuencia que nos lleva al tiempo. Y entonces, empezamos aquí haciendo la transformada en frecuencia. Perdón, no que está aquí arriba, aquí están ambas realmente. La transformada en número de ondas y en frecuencias. Y esta integral de Fourier tiene esta forma. Tiene un numerador y un denominador. Ahí cae, no sé por qué está ahí, pero quedó. No tiene nada que ver. Entonces, podéis ver, esto se puede... Ah, ahí está, con razón. Ahora sí. Era el fantasma de algo que venía. Bueno, entonces podemos hacer esta evaluación por una integración de contorno, que es un método muy poderoso para hacer integraciones. Fundamentalmente cambiamos una integración de menos infinito a más infinito en una integración de contorno y luego simplemente calculamos cuánto valen lo que se dicen los residuos en puntos, en los polos del sistema, y de ahí sale la integral. Bueno, el hecho es que esta integral, número de onda... Lo estoy visionando, cómo se está viendo. Pero quiero decir, ¿has visto aquí ese que ha salido? Ah, ya. Bueno, porque tiene la cámara encendida. Claro. Y quiero decirle a Elena a ver si se le puede llamar para que apague la cámara. ¿Y sabemos ¿Tú vas a estar por aquí? Yo tengo los participantes. Pues se llama Jorge Nasarre. Ah, pues. A ver si tengo aquí la lista de participantes. Vamos a ver si... Bueno, Javier no está escuchando la charla. Bueno, entonces tenemos, esta es la integral, bueno, es una integral doble, pero empezamos con una integral en número de ondas, que se puede demostrar que es una suma de los residuos. Los residuos son el valor del argumento en ciertos puntos que se llaman los polos, y este límite de K menos KJ, acá el número de onda, KJ es el polo, es lo mismo que esto dividido por la derivada del residuo en el polo. Ya podemos ver de inmediato que si es dentro de esta suma cualquiera de los puntos en los cuales esta derivada en el polo es cero, vamos a tener una singularidad y la respuesta va a ser infinita. Eso es sin poder evitarse. O sea, no necesita ser en todos ellos, basta que uno sea cero y eso ya se hace infinito. Bueno, entonces, ahora no se mueve esto, ¿por qué no? Ahí está. Entonces, los polos utilizados para obtener los residuos son la solución de esta ecuación, que la característica del
de la viga en cimentación elástica, y nos da que aquí tenemos un polo y que esto se traduce en una velocidad de fase como esta presión que tenemos acá. No le voy a... Esto no funciona. ¿Por qué no se mueve? Mueve tú. Sí, no funciona. O a lo mejor se lo cogió. A ver, a lo mejor no tengo. Ah, no, es que esto. Ya, eso está. Bueno, esta es la última aquí. Esto es, si este término es cero, la respuesta es infinita. La respuesta es infinita. Mi dedo gordo siempre se equivoca aquí. Si esto es cero, cualquiera que sea el polo, da lo mismo si el polo 1 o el 100, cualquiera que sea, son los cuales en que va a ocurrir la singularidad. Entonces, además, haciendo álgebra relativamente simple, podemos demostrar que la derivada del polinomio característico en el polo implica que la derivada de la velocidad de fase con respecto a la frecuencia tiene que ser cero. Además, relaciono esto con cálculo adicional elemental y llegamos entonces finalmente a que la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo. La velocidad de fase es la derivada del número de onda con respecto a es la frecuencia dividido por el número de onda. Y la derivada de la frecuencia con respecto al número de onda, esa es la velocidad de grupo. Ya, esto es todo el cálculo que le voy a mostrar, nada más. Y ahora en adelante nos vamos a cosas que podemos entender más fácilmente. Aquí está en rojo una curva de la velocidad de fase de la viga en cimentación elástica en función de frecuencias normalizado por la frecuencia omega 0, a la cual empiezan a propagarse ondas. Y en azul aquí está la velocidad de grupo. Y entonces la condición lo que hemos demostrado es A, que la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden y son iguales a la velocidad crítica. Y segundo, aquí tenemos la velocidad de fase, que es esto de aquí, que tiene un mínimo local, y ese mínimo local es el que define la velocidad crítica. Bueno, ahora como ya hemos dicho, esto se aplica también no solo a vigas en cimentación elástica, sino que también a sistemas estratificados de suelo. Y aquí tengo un sistema multicapa de 3 estratos para el cual tenemos programas para calcular las curvas de dispersión, las curvas de velocidad de fase con frecuencia. Y estas son las curvas espectrales, las velocidades de fase con frecuencia, y podréis ver que ahora tengo modos múltiples, un sistema multicapa, es un sistema continuo que tiene infinitos modos. Y acá entonces tenemos uno, el segundo modo, el tercer modo, etc. Hay cosas interesantes aquí por observar. La primera rama nace en este punto, que es la velocidad, verticalmente son velocidades. Ese punto es la velocidad de Rayleigh de la capa superficial. La velocidad de Rayleigh superficial. Entonces cae de acá, llega a este mínimo, y este mínimo define más o menos en 154 metros por segundo, define la velocidad crítica del sistema. Y aquí tengo contrafrecuencia. Luego, interesantemente, si hago una raya horizontal a la velocidad de la onda de Rayleigh superficial, vemos que las ramas superiores tienden a tener un mínimo local a esa velocidad. Bueno, realmente no es un mínimo, pero hay un efecto curioso ahí de curvas de inflexión que ocurren a esta velocidad. Bueno, aunque aquí también tenemos un mínimo y aquí hay un máximo, eso no importa, eso también definiría otra velocidad crítica que es más alta, y obviamente el tren nunca llegaría a esa velocidad porque ya falló a esta velocidad. Entonces, esa es la velocidad crítica del sistema.
y no hay velocidades más altas que sean críticas. Bueno, entonces, además, bueno, si vosotros estudiáis un tren, obviamente tiene varios ejes y hay una distancia entre los ejes, hay varios carros también, y viene todo un tren de cargas uno detrás de otro. Pero lo que nosotros hemos demostrado es que esas cargas múltiples no cambian la velocidad crítica, no la cambian. Perdón. ¿Y por qué no? ¿Y por qué es? Ahora pues me está acá. Ah, aquí está. La respuesta del sistema de carriles. ¿Y por qué me tengo? Ah, bueno, sí, sí. Aquí estoy diciendo algo que tal vez sea un tanto herético para algunos de vosotros que sois ingenieros. Estoy afirmando que la respuesta al paso de los trenes de un sistema de trenes, tenemos los carriles, las traviesas, en Chile le llaman los rieles y los durmientes. Y luego está el balasto, y está el suelo apisonado, y está el suelo, etcétera. Que ese sistema se comporta fundamentalmente en forma lineal. Eso digo yo. Puede que esté equivocado y admito, tengo conciencia, estoy consciente de que eso puede no ser 100% cierto, pero es fundamentalmente cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque si no fuese así, después del paso de cada tren quedarían deformaciones permanentes. Y si quedan deformaciones permanentes, estaríais arreglando la vía y nivelando la vía después de cada tren o por lo menos una vez al día. Eso tendría un costo inmenso porque tendríais que cerrar eso, el costo de los arreglos, y además no pueden circular los trenes, por lo tanto eso no es viable. Para que esto no ocurra, los asentamientos permanentes que se van acumulando lentamente tienen que ocurrir en magnitudes, tienen que ser muy pequeñas, porque si no el sistema no es económico. Por lo tanto, si no hay, o casi no hay, deformaciones, asentamientos permanentes, tenemos un sistema casi lineal. No es enteramente lineal, pero es casi lineal. Bueno, el hecho de que sea casi lineal significa que podemos hacer todas nuestras investigaciones con los métodos que utiliza José Staire, que coloca sensores en varias partes y luego miran el contenido de frecuencias. El hecho de que estemos mirando el contenido de frecuencia, estamos suponiendo de partida de que es un sistema lineal, porque si no, la transformada de Fourier no tendría significado. Bueno, además que si los efectos no lineales fuesen importantes, hubiesen asentamientos locales, el tren empezaría a oscilar verticalmente o horizontalmente y eso sería peligroso. Así que eso no se puede aceptar y entonces por diseño se hace que los asentamientos dinámicos sean pequeños. Bueno, entonces de aquí se desprende que el principio de superposición es válido y si es válido, entonces la velocidad crítica de una carga es también la velocidad crítica de muchas cargas una detrás de otra. Si la magnitud de los asentamientos dinámicos van a cambiar, si tengo 1, 2 o 5 cargas, pero la carga crítica no va a cambiar, la velocidad crítica no va a cambiar. Bueno, aquí hay un poco más de matemática que no quiero aburrirlos con eso, pero finalmente lo que estoy demostrando es que la amplitud de la respuesta dinámica en un punto en el terreno es un factor modulación que depende de la frecuencia y luego F1 es la transformada de Fourier de una sola carga. Así que esto es lo que define la carga crítica y no esto. Esto solamente dice que hay más energía a cierta frecuencia, pero no cambia la carga crítica. Bueno, entonces para entender esto un poco más, veamos el caso de dos yates que van en el agua uno detrás de otro y cada yate produce una estela y por cierto este ángulo aquí es lo que se llama el ángulo de Mach. Estos producen una estela y si yo desprecio la interacción entre estos dos yates porque estas ondas van a afectar a este yate, el que va a producir reflexiones y difracciones secundarias que yo puedo ignorar porque van a ser muy pequeñas. Entonces, si tenemos acá una boya que está instrumentada, esa boya va a sentir los movimientos de este y también los de este otro. Se van a sumar ambas y ambas van a
contribuir a la respuesta registrada en la boya. Pero lo importante es que la boya va a ver simplemente la superposición lineal de, buenas cuentas, 2 veces la misma carga, pero desplazada en el tiempo. Así es que las múltiples cargas es lo mismo que una sola carga. Bueno, para el efecto del carril, nosotros podemos despreciarlo. La mayoría de los ensayos, de los modelos de viga en cimentación elástica, se modela, bueno, los carriles, luego el balasto, el suelo, en fin, todo eso va. Y eso constituye, esa es una viga de flexión compuesta, pero se compone de todas estas capas. Si miramos el módulo, el momento de inercia de esa viga compuesta, contribuida por estos varios elementos, podemos demostrar fácilmente que los carriles prácticamente no contribuyen nada. Están allí, pero no afectan para nada la rigidez, la flexión de nuestra viga. Por lo tanto, el carril mismo, considerado por sí mismo, no tiene mucha importancia o es una importancia secundaria en lo que se refiere a la interacción y por lo tanto un efecto secundario en lo que se refiere a la velocidad crítica. Bueno, ahora quiero contarles brevemente en las últimas transparencias una cosa que estamos haciendo ahora y que todavía no lo hemos publicado. Estoy trabajando con Geert de Grande en Bélgica y va a salir muy pronto, ya en 1 o 2 meses más lo tendremos listo para publicarlo. Pero le estoy dando aquí un secreto que aún no ha visto la luz pública. Así que si es el momento de copiar y escribir rápidamente algo antes que salga. Bueno, veamos la solución estacionaria amortiguada. Las soluciones para medios con amortiguamiento típicamente se hacen usando lo mismo que ya les dije anteriormente, la transformada de Galileo, en que suponemos de que existe una condición estacionaria, que hay una bañera que se mueve con la carga. Y si empezáis con esa condición, resolver las ecuaciones es relativamente fácil. Interesantemente, cuando se hace esto, a diferencia del caso del 100% elástico, que produce una bañera que es simétrica con respecto a la posición de la carga, ahora la deformación no es simétrica. Se produce que hay más asentamiento, o sea, la pendiente, hay más pendiente hacia adelante que hacia atrás. Pero eso sale naturalmente de las ecuaciones que estamos resolviendo. Sin embargo, esa solución, que es la que tenemos acá, es invariante con respecto a la posición de un observador que se mueve con la carga. A un observador que se mueve con la carga. Eso significa que esta carga, aunque el suelo no sea horizontal bajo, sino que ya tenga una pendiente, significa que sigue moviéndose horizontal. La carga se mueve horizontalmente. No sube ni baja. Pero si no sube ni baja, entonces, ¿de dónde sale la energía que está siendo disipada por el suelo a medida que la bañera se va moviendo? Porque la bañera al moverse, la curva de asentamientos al moverse, empieza a mover el suelo adelante y eso, obviamente, si es viscoso el suelo, va a disipar energía. Entonces la pregunta está, ¿de dónde sale esa energía? ¿Cómo está? Cuando yo me encontré con esto la primera vez, me revolvía la cabeza, decía, pues esto no puede ser, no puede ser. Tengo que haber hecho algo mal en las ecuaciones o alguien hizo algo mal y no salía nada mal. Lo hice con varios métodos y el resultado era igual. Finalmente caí en cuenta que la solución, aunque la solución rigurosa, matemáticamente rigurosa, para un sistema con amortiguación es correcta, esa solución supone deformaciones pequeñas. Todo lo que hacemos en estática y dinámica, hacemos las ecuaciones de equilibrio en la posición no deformada. Por ejemplo, tenemos un marco, ponemos cargas
Y luego calculamos los desplazamientos y deformaciones de la estructura, suponiendo que las cargas todavía están en su posición inicial y no en la posición deformada. Es decir, es una teoría de primer orden. Ocurre aquí que si miramos en la solución lineal qué pasa en el elemento de la viga donde está apoyada la carga, o en un suelo también, que si allí, para hacer que la energía, que haya una contribución a la energía, es necesario que haya una componente horizontal. Pero si yo miro la solución de una viga con pequeñas deformaciones en la posición deformada, no hay manera que una carga horizontal contribuya a la energía. ¿Por qué? Porque lo único que haría sería ondas de compresión que no se transmitirían a la cimentación y no harían nada para mí. Pero si ahora en la solución lineal, que ya la sección bajo la carga está rotada, hago un análisis del equilibrio en la posición deformada, predicha por la solución lineal, en ahí ahora sí que puedo balancear en la teoría de flexión la carga horizontal con el corte y el momento de la viga. Y ahí sale que a esta carga horizontal, esta componente horizontal, sí contribuye a la energía. Entonces, jugando con esta teoría y jugando con la carga, bueno, como tengo una solución exacta para la deformada en la solución lineal de los asentamientos, para la solución lineal, significa eso que también conozco las velocidades en cada punto, y con eso conozco también, haciendo una integración de menos infinito a más infinito, tengo una expresión relativamente simple en función cerrada, que no las voy a mostrar, que me da cuánta energía está siendo disipada, qué potencia está siendo disipada en cada instante. Luego tomo la carga horizontal, la multiplico por la velocidad de propagación y digo que estas dos cosas son iguales. Entonces, bueno, aquí ya empecé con esto, pero no importa, esto me lo va a soltar. La potencia disipada, olvidémonos de esto, lo único que me interesa es esto de aquí abajo, que esta es la potencia disipada. Ups. No. ¿Qué está? Esta es la potencia disipada. Este es el amortiguamiento viscoso multiplicado por la velocidad al cuadrado, integrado de menos infinito, y esto da un cierto resultado que no lo voy a mostrar porque es más o menos complicado. Y digo que esto es igual a HB. Y H es la componente horizontal, B es la velocidad de propagación. Y entonces cuando hago eso, encuentro que la razón entre la componente horizontal y la vertical es esto que tengo aquí, que es igual a la tangente de un cierto ángulo. Ese ángulo es la inclinación de la carga. La carga, para que pueda suplir la energía, tiene que inclinarse hacia adelante en la dirección en que se está moviendo, de tal manera que tenga una componente horizontal. Bueno, lo importante es que se puede demostrar como parte de eso de que este ángulo, o mejor dicho, la relación entre la componente horizontal y vertical, está proporcional a M. M es la fracción entre la velocidad de propagación y la velocidad crítica. Y entonces lo que esto significa es que si M se acerca a 1, este coeficiente se hace enorme, se hace muy grande. H, la componente horizontal, crece rápidamente antes de llegar a la velocidad crítica. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando nos estamos acercando a la velocidad crítica, la teoría lineal deja de ser cierta. Ya no, si bien es cierto, matemáticamente encontramos algo, pero ya no hay una solución correcta. Y por lo tanto, allí deja de funcionar. Y todo esto, cuando estamos haciendo predicciones ingenieriles de que la carga crítica es cuando realmente las cosas van a andar mal, no, ya empiezan a andar mal antes que eso, a velocidades más bajas que la velocidad teórica crítica. Y eso es lo que vamos a elaborar en nuestro trabajo con de Grant.
Y creo que es el último. Sí, aquí tengo la propaganda para mi libro que salió hace 2 años, en el cual discuto algunas de estas cosas. No esto, pero es un libraco así de gordo con 700, 800 páginas. Muy bien. Ah, vale. Este es el libraco. Se llama Advanced Structural Dynamics y sale, hay de todo un poco. Después te lo firmo. Vale, creo que eso es todo. Bien. Si tenéis preguntas, encantado trataré de contestarlas. O críticas también. Bueno. Tenemos un turno de preguntas al final de la también aprovecho la ocasión para decir que toda la gente que esté conectada online puede hacer preguntas en el chat y yo las podría hacer yo aquí y luego y saber muy bien toda última parte que has anunciado con el trabajo con usted de grande. Cuando me estabas contando a mí, me idea una idea que tenía en la cabeza siempre. Nosotros en nuestro ensayo ese del cajón, siempre hemos visto, un poco contrariamente a lo que se tiene la idea en la tradición ferroviaria, que el tren de pasajeros a alta velocidad produce más degradación que el tren de mercancías a las velocidades en las que maneja. Yo siempre había hecho una cuenta un poco así mala de la velocidad, 300 kilómetros por hora, por 16 la carga, 16 toneladas por eje, aunque las unidades sean las que sean, eso es 300 por 16, pero claro, era una carga que es así, moviéndose así. Y claro, ese producto no era bueno, pero no sé si tiene algo, y eso, perdón, termino el comentario. En pasajeros, 300 por 16, 4.800. En pasajeros, en trenes de pasajeros, ese producto, 300 kilómetros por hora por 16 toneladas por eje, son 4.800. En un tren de mercancías, en la velocidad, vamos a poner 100 kilómetros por hora por 25 toneladas por eje, 2.500. Es decir, que ese producto, que a mí no me gusta, no entendía muy bien, es mayor en el tren de pasajeros que en el tren de mercancías. Ese número está en consonancia con lo que hemos visto en el cajón nosotros, de que degrada más el tren de pasajeros a alta velocidad que el tren de mercancías a baja velocidad. Y no sé si ese producto guarrillo entre una carga vertical y un desplazamiento horizontal, que no tiene mucho sentido físico, se podría entender que tiene algo que ver con esto que has contado de la carga horizontal. Estoy de acuerdo contigo que la respuesta de un tren de pasajeros o de carga o lo que sea, largo, corto, cambia de un caso a otro. Son distintos, indudablemente. Pero eso, al menos nuestras ecuaciones dicen que no cambia la velocidad crítica. Dado un suelo tenemos la misma velocidad crítica. A menos que ya estés hablando de efectos no lineales importantes por alguna razón. Sí, eso. Bueno, no me refería a la velocidad crítica, sí, sino al hecho de que tú has hablado de que estas ecuaciones, sí, o sea, la aparición, sí, podemos decir entre comillas, la aparición de esa carga horizontal. Sí, pero yo no dije de que la carga horizontal produce desplazamientos horizontales. No, eso no dije eso. La carga. Sí, no es eso. Lo que pasa es que la carga, digamos, seguramente que también hay ondas de compresión que se propagan en la viga, pero no estoy hablando de eso. La componente horizontal participa en la flexión de la flexión y transmite energía de flexión a la viga debido a deformaciones grandes, ¿sí? O sea, aunque las deformaciones no sean suficientemente grandes, al hacer el equilibrio en la posición deformada, ahí participa entregando energía de flexión que es necesaria para suplir la disipación de energía en puntos distantes. Pero eso no sino, a menos que hagamos el equilibrio en la posición deformada, no hay manera. No, la carga horizontal no hace nada. Entonces. Perfecto, pues muchas gracias.